Hola, buenas tardes, bienvenidos a otro episodio de Políticamente Desubicados, esta vez en un formato diferente. El día de hoy contamos con la compañía, muy amable compañía de Joan López. ¿Cómo estás, Joan? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, muy bien. Bien. Joan es investigador de la Fundación Carisma, historiador de la Universidad del Rosario, tiene un máster en sociología por la Universidad de Bielefeld en Alemania. Joan, ¿nos cuentas un poquito sobre la Fundación Carisma? Claro. Bueno, Fundación Carisma es una fundación que tiene ya más de 10 años. Originalmente nosotros arrancamos como trabajando con temas de educación y tecnología. En el 2014, después de las revelaciones de Edward Snowden y la preocupación con temas de vigilancia, explotación de datos, comenzó a hacerse claro que hacía falta en Colombia un análisis de los riesgos que implican las tecnologías para los derechos humanos, y desde 2014 estamos haciendo como un trabajo muy amplio que básicamente trata de conectar derechos humanos y tecnologías, y ya más hace como 2 años llevamos trabajando también tratando de conectar no solamente derechos humanos sino también temas de justicia social, tratando de analizar inequidades de poder, analizar al estado de bienestar, sistemas de datos. Entonces básicamente hemos ampliado nuestro enfoque. ¿Y cuál es la línea específica en la que tú trabajas? Pues yo más que todo trabajo en la línea de privacidad. Entonces trabajamos en analizar cómo los sistemas de datos y las tecnologías comprometen el derecho a la privacidad, y con eso comprometen también todos los demás derechos humanos, y también cómo se utilizan para reproducir inequidades y violencias sociales a través de esos sistemas de datos y tecnologías avanzadas digitales. Nosotros como politólogos y la mala costumbre de preocuparnos por el Estado, ¿qué tanto sabe el gobierno de nosotros? A veces como que esa preocupación los gringos la tienen mucha de qué tanto sabe el gobierno de ellos, pero acá en Colombia como que asumimos que el gobierno sabe poco y ni nos preocupamos mucho por qué sabe efectivamente de nosotros. Yo creo que efectivamente, o sea, el Estado colombiano muestra, o sea, digamos como que en cuanto a tecnologías digitales y datos, muestra las mismas tendencias que ha tenido históricamente el Estado, ¿no? Entonces una presencia fraccionada, una presencia desmedida y muchas veces incoherente en cómo se recolectan, usan y explotan datos. Entonces lo que trato de decir es como tenemos espacios en los que del Estado no sabe nada, ¿no? No sabemos nada de cómo, no tenemos datos buenos sobre el catastro, por ejemplo, no tenemos datos buenos sobre luchas étnicas, no tenemos datos buenos sobre los campesinos, no tenemos datos buenos sobre la violencia policial. Entonces tenemos un montón de carencia de datos, pero a la vez también tenemos acciones supremamente desmedidas. Entonces tenemos un esfuerzo por el gobierno por recolectar un montón de datos que no necesitan, siguiendo como una perspectiva muy traída de Silicon Valley, ¿no? Muy traída como una preocupación en la que todo dato es valioso, ¿no? Todo dato es útil, y entonces tenemos un montón de información desmedida, entonces, y un montón de esfuerzos por conectar al Estado. Es como una eterna preocupación que tiene el Estado colombiano de estar interconectado, de actuar coherentemente, y entonces lo que encontramos es un montón de agencias recolectando informaciones de forma desmedida, de forma inútil, de forma desconectada precisamente como a la necesidad y a la proporcionalidad de lo que se está haciendo. Entonces tenemos agencias de inteligencia que recolectan un montón de datos de todo tipo, básicamente de personas como con puros intereses políticos. Entonces pues también hemos visto cómo tenemos, por ejemplo, datos de salud en donde tratamos de recolectar un montón de datos, pero esos datos quedan supremamente incoherentes con la salud pública y se terminan utilizando para cualquier otra cosa. Tengo una pregunta. ¿Cómo ustedes han identificado las razones por las cuales las entidades del Estado hacen esa recolección desmedida de datos e inútil? Yo creo que eso tiene muchos factores. Entonces, lo que te decía, yo creo que una primera cuestión, y quizás la más elemental, es una cuestión histórica. El Estado colombiano es característicamente fragmentado, desmedido y con presencia diferenciada en cada uno de los sectores. La segunda cuestión es hay ciertamente una obsesión
solución en el estado de contratación en la que, llamémoslo, eso digamos lo llaman solucionismo tecnológico. Es como una obsesión por buscar soluciones en vez de analizar los problemas. Entonces, y que se cree que las soluciones a todo esto son siempre tecnológicas. Cualquier problema se puede solucionar con tecnología o con una recolección masiva de datos. Entonces siempre vemos como un esfuerzo por, digamos, mostrar visibilidad, el Estado trata de mostrar que está haciendo algo, entonces genera contrataciones de sistemas que no funcionan o que no se acomodan a las realidades. Entonces, por ponerte ejemplo, la Fiscalía ha contratado dos sistemas, uno es de administración de procesos y otro es de determinar riesgos digamos, para la sociedad. Básicamente el sistema lo que hace es que se llama Prisma el sistema. Entonces utilizan unos algoritmos súper avanzados, súper complejos para poder determinar básicamente un ranking de qué tan posible es que una persona reincida. Entonces para determinar si se dicta medida de aseguramiento o no. Y entonces compran esta medida, pero entonces los sistemas de datos de las fiscalías locales pues son un desastre y no funcionan para interoperar con un sistema de este tipo. Pero es más un esfuerzo como por mostrar visibilidad que estamos haciendo algo. La registraduría hace contrataciones constantes, por ejemplo, a sistemas de biometría, como por ejemplo reconocimiento facial, reconocimiento de iris, y no explica por qué hace estas contrataciones, no termina haciendo nada con ellas, ¿sí me entiendes? No termina montando un sistema de nada, sino es una cuestión de mostrar un actuar del Estado. Muchos recursos, ¿no? Claro, o sea, imagínate estas inteligencias artificiales o estos algoritmos, estas bases de datos de altísimo complejidad de nivel, pues esto es costosísimo, montarlo, mantenerlo. Por ejemplo, no sé, un sistema biométrico de reconocimiento, no sé si alguna vez han pasado, por ejemplo, por El Dorado, salir del país, entonces compraron un sistema que se llama Biomic, la Migración Colombia. Entonces este sistema reconoce iris. Esto es carísimo, o sea, es un sistema muy costoso, es un sistema que administrar esas bases de datos es súper costoso porque tú tienes que seguir una serie de estándares, una serie de cuestiones técnicas que te lo exigen, y eso termina siendo un gasto estrepitoso, y la Migración Colombia nunca puede responder básicamente, digamos, por qué el iris y por qué no una huella, o por qué no todas las huellas, y todos estos sistemas pueden ser mucho más económicos, pero lo que hay es un afán por mostrar estamos haciendo algo, tenemos un Estado modernizado, tenemos un Estado que le responde a las necesidades actuales de la ciudadanía, y entonces pues esa es una de las tantas respuestas de por qué el Estado actúa en sistemas de datos de esa forma. Lo interesante también es que cuando puede mostrar que va a hacer algo con esos datos, parece que lo hace mal. Ahorita con todo el tema de ingreso solidario y en este momento de crisis, que el Estado debía demostrar que nos conocía lo suficiente para saber a quién debía apoyar y a quién no, pues todo el asunto con ingreso solidario estuvo lleno de polémicas y de, llamémoslo, de grises muy complejos. ¿Ustedes desde Carisma cómo vieron ese tema? Pues eso fue muy curioso porque tuvimos un programa con Daniel Gómez, subdirector del DNP, y precisamente yo le sugerí que pues el problema cuando tú usas un montón de bases de datos es que pues tú no sabes la calidad de las bases de datos que estás recogiendo. O sea, tienes un montón de bases de datos muy diversas, y un poco el juego de este mal llamado Big Data, o digamos esta obsesión por usar datos y por creer que los datos son igual a la verdad, ha llevado a que se mezclen de formas diferenciadas y hasta a veces ilógicas. Entonces, lo que hace Ingreso Solidario es crear una nueva base de datos mezclando como, no sé, 10 o 12 bases de datos de diferentes fuentes y tratando de automatizar todo el proceso de seleccionar a quién es merecedor y quién no es merecedor en un estado focalizado. El problema con eso es que pues todas estas bases de datos tienen calidades diferenciadas. Entonces, no sé, si por ejemplo mezclan la base de datos de Familias en Acción o de Sisbén 3 con Sisbén 4, entonces mezclan esas bases de datos y pues resulta que hay un montón de problemas de calidad porque están desactualizadas o porque digamos también muchas veces reflejan esfuerzos de corrupción local. Entonces pues nada, lo que terminas creando es como un engendro en el que es muy probable que queden serios problemas y se automaticen esas exclusiones y esos problemas, y pues nada, terminas dejando afuera un montón de gente. Creo que la discusión
siempre fue como, vale, quedaron, no sé, 64.000, 70.000 cédulas que no correspondían a ningún ser humano o personas muertas, pero pues también queda la duda también la pregunta elemental es de toda la gente que se quedó afuera, ¿no? Hablamos de que en este país cuántas personas están, al menos en lo que llamamos la vulnerabilidad, podríamos contar, no sé, 14, 15 millones de personas. Ingresos Solidarios llegó a 2.6, 2.7 millones de personas. Entonces, las preguntas siempre quedan que terminamos concluyendo en Carisma, es que este esfuerzo por usar un montón de datos es una forma políticamente aceptable de decir, vea, se nos quedaron por fuera un montón de personas, pero eso respondió a un análisis juiciosísimo del Big Data y de un montón de datos y de un montón de bases de datos. Y eso lo hace políticamente aceptable también, ¿no? Que pensemos que se quedó un montón de gente por fuera en una situación como esta. Y dentro de eso, probablemente el tema de Sisbén y lo que nos hablas de Sisbén 3 y 4, pues muchas personas, o sea, incluyéndome, no entienden muy bien cómo funciona eso, digamos, cómo es esa clasificación, los puntajes, digamos, todas esas dinámicas que se manejan dentro de una cosa tan importante para el direccionamiento y la construcción de políticas públicas. No sé si de pronto nos puedes explicar un poquito sobre eso. Seguro. Entonces, el año pasado nos dedicamos a hacer una investigación sobre el Sisbén y un poco fue tratar de ponerle un enfoque diferente, ¿no? Sisbén ha sido un tema súper estudiado por economistas, politólogos. ¿Será que es ser pobre, que no es ser pobre? Pero bueno, y decidimos ver bien esa perspectiva desde privacidad. Y bueno, entonces, Sisbén básicamente es el llamado Sistema de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales. Es un algoritmo, básicamente, que depende de una entrevista que uno solicita al Estado o el Estado determina que uno es una persona en posible condición de vulnerabilidad para ser entrevistada. Entonces, generalmente esto se hace geográficamente, entonces se hace en ciertas zonas en las que posiblemente se va a hacer esta entrevista y otras es que uno las puede pedir. Digamos, yo puedo pedir que me clasifiquen en el Sisbén. Entonces me hacen una entrevista, recogen una serie de datos. Estos datos son datos supremamente personales, datos de enfermedades, datos de las condiciones en las que vivo, datos de con quién vivo, de quién es mi familia. Y de ahí se utiliza un algoritmo. Básicamente, si quieres verlo, un algoritmo es como una receta matemática que básicamente mete un montón de variables y me da un número. Entonces, estas montón de variables me termina dando un puntaje entre 0 y 100. En lo que se llama nivel de prosperidad. Entonces, 100 siendo lo más próspero y 0 lo menos próspero. Ese puntaje, básicamente, esa calificación que le dan a un grupo familiar, es la que le permite a una persona aplicar para ciertos beneficios sociales, que ahorita son muchísimos, no sé, creo que son como 16 beneficios sociales, solamente a nivel nacional, a nivel territorial, ni nos podemos imaginar. Alguna vez, nosotros estuvimos haciendo algunos derechos de petición y, por ejemplo, en algunos municipios lejanos dan ollas de barro con el puntaje del Sisbén. Básicamente el Sisbén se puede usar para cualquier tipo de cosa y entonces cada programa social es el que determina el corte de los puntajes. Entonces te pongo el ejemplo del régimen subsidiado. Dice el régimen subsidiado en salud, dice creo que son abajo de 55 puntos, son personas que pueden acceder al régimen subsidiado. Abajo de 30 puntos son personas que pueden acceder a familias en acción. Entonces básicamente es como una calificación que nos da el Estado en términos de prosperidad. Cada cierto tiempo, se supone que cada 3 años, pero no necesariamente, se actualiza el algoritmo, se actualiza la encuesta y se generan nuevos sistemas de puntajes. Entonces, cada uno le llaman Sisbén 1, Sisbén 2, Sisbén 3 y Sisbén 4. Sisbén 4 es la última versión que crearon en 2016 y esa versión fue la que más mostró esa obsesión por datos de las que les hablaba antes. Es una versión que está interesada en predecir los posibles ingresos de una persona. Sisbén 3 funcionaba a través de lo que llaman proximity test. Entonces, básicamente, como el consumo de bienes durables como una seña de cómo está tu condición social. Entonces, si tenías una lavadora, cómo estaba el piso de tu casa, como si tenías nevera, esos eran señales de tu condición. Pero ahora, básicamente, se utiliza un algoritmo que utiliza, digamos, educación, salud,
input, bueno, una serie de cosas que no sabemos, porque esto es una caja negra, eso es un algoritmo secreto, no se puede solicitar información al respecto, porque se considera que pone en riesgo la transparencia, pone en riesgo la estabilidad fiscal del país. Y entonces este nuevo algoritmo lo que utiliza es un montón de datos y te dice, vea, esta persona probablemente en el mercado laboral ideal va a tener este rango de ingresos, 100,000, 200,000, 300,000, va poniendo estos rangos y en torno a esos rangos los ubica en grupos. Y pues básicamente es una obsesión por acercar el Sisbén, el puntaje del Sisbén a ese posible ingreso, acercarlo más a una medida de pobreza monetaria un poco, ¿no? Como obsesionada por cómo podríamos ganar en ese mundo ideal. Y la otra cuestión es que estamos prediciendo, ¿no? O sea, es decir, no estamos juzgando a las personas por lo que tienen, sino por lo que podrían tener en un mercado ideal, ¿no? Y desconociendo pues todas las inequidades y las diferenciaciones que implica pues este país. Es algo muy injusto, y nos quita algo elemental que llegamos a conclusiones en la investigación, es que nos quita agencia, le quita a la ciudadanía la capacidad de autodefinirse y de solicitar sus derechos sociales frente al Estado. Porque yo no puedo decir, vea, si a mí me sacaron, no estoy en ingreso solidario o tengo un X puntaje, pues yo no puedo discutir con el Estado por qué. ¿Por qué? Explíqueme, señor Estado, ¿por qué me clasificó de esta forma? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, si yo te contara la cantidad que ojalá algún día podamos sacar esa investigación también, estuvimos analizando fallos de la Corte Constitucional sobre este tema y es gigantesco la cantidad de demandas que hay sobre personas diciendo como, vea, yo creo que yo soy una persona vulnerable y debería estar recibiendo esto o debería estar pudiendo acceder a esto. O sea, como está diseñado, cuando tú tienes estos sistemas que utilizan un montón de datos, la forma en que le pones un valor a cada variable pues es esencial y eso depende mucho de cómo es la visión de pobreza que tú tienes. Claro, pero y además me surge una duda, si es tan secreto, y bueno, yo creo que también en las cosas que no son tan secretas, ¿qué tanta manipulación hay de datos para formular política pública, para distribuir los recursos, en fin? De hecho esa precisamente me das pie para hablar de la segunda parte del segundo análisis que hicimos de Sisbén, y es Sisbén históricamente efectivamente ha sido bastante manipulado, especialmente digamos a nivel territorial y municipal. Siempre se ha movido a la movida política un poco. Esas son cosas que la MO de la Misión de Observación Electoral ha señalado, y también un montón de estudios de campo han señalado que eso sucede. Pero bueno, en un país como el nuestro, digamos, dibujar la línea de quién es merecedor y quién no es merecedor de un beneficio social es un complique por todas las inequidades que tenemos. Entonces el Estado ha tenido una obsesión desde que creó Sisbén, como porque la gente no le mienta, porque la gente no manipule, y ha tomado la decisión política de ubicar la manipulación en las personas y no en la política. ¿Y qué quiero decir con esto? Entonces Sisbén 4 es un sistema que es aún más avanzado, que utiliza interconexiones de otras bases de datos. Entonces, por ejemplo, tú tienes la base de datos del Sisbén, y en la base de datos del Sisbén yo tengo reportado que yo solamente terminé bachillerato, ¿sí? Y entonces, cuando automáticamente el sistema, idealmente lo que va a hacer, vamos a ver si por fin el DNP logra ser el gran hermano que quiere ser, la idea es que automáticamente vaya y revise en las bases del Ministerio de Educación y diga, vea, esta persona con este número de cédula, por ejemplo, aparece que tiene un pregrado. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Automáticamente va a marcar a la persona como una posible, digamos, no sé, digamos, ellos le llaman una marcación, básicamente, pero es en esencia poner a la persona en duda de que y posiblemente le está mintiendo al Estado, y esa marcación eventualmente puede llevar a que la persona le nieguen un beneficio social. Esa obsesión por la manipulación, pues lo que te dije, localiza la manipulación en las personas, lo cual resulta supremamente injusto y supremamente riesgoso a estas fallas que les mencionaba de conectar una base de datos con otra. Y suena un poco extraño, y es que digamos que ahorita
que tantos políticos y que desde tantos lugares se está reclamando el tema de establecer un ingreso básico para la emergencia y eso, y se discute en el Congreso y se pelea, digamos, en el Ministerio de Hacienda y el DNP, desde la fundación los han buscado algunos de estos políticos como para entender estos problemas, porque parece una cosa que parece casi automática es cuando ellos dicen que es para ayudar a la población más vulnerable, pero si todavía no hemos localizado cuál es la población más vulnerable, entonces ¿a quién le vamos a dar ese dinero que están reclamando que es para la gente más pobre? Pues mira que nunca nos han contactado en eso. Creo que es porque este tema del ingreso básico universal es muy interesante porque la gente lo adora, ¿no? Digamos, hay una discusión amplísima de eso, pero también, digamos, hay una discusión fundamental del cómo, y ese cómo es una cuestión que rara vez se analiza. ¿Cómo vamos a determinar quién es merecedor y quién no es merecedor? ¿Dónde vamos a dibujar la raya? ¿Cómo la vamos a dibujar? Y cómo la vamos a dibujar de formas dignas también, porque hay también una cuestión en el tratamiento de datos. Los datos son al fin información de la vida de las personas, elementales y datos súper personales, y cómo vamos a distribuir, a seleccionar a las personas de una forma digna, usando unos datos que sean coherentes, respetuosos con las personas, ¿no? O sea, no estaría bien que tengamos que poner, que le vigilen y le disciplinen la vida a una persona por poner un ejemplo de cosas que han querido hacer en otras partes del mundo, no sé, dar tarjetas, y que las tarjetas, básicamente las tarjetas recogen un montón de datos. Entonces los bancos tienen acceso a qué estás comprando, cuándo lo estás comprando, dónde lo estás comprando. Tus celulares tienen datos de a dónde estás yendo, qué estás haciendo, con quién te estás encontrando. Entonces algunas obsesiones que hemos visto en otras partes del mundo es como, por ejemplo, analizar la metadata, esos datos sobre los datos de las tarjetas. Entonces tratar de ver en qué gasta la gente la plata. Entonces tratamos de generar como sistemas que digan, venga, esta persona está utilizando de esta forma los datos. O por ejemplo, una persona que se supone vulnerable porque está yendo a tal parte de la ciudad, pongámosle el nombre que sea, no sé, el Andino, porque está haciendo allá, porque está yendo a ese sitio. No sé, eso no es un sitio para personas vulnerables. Entonces, si me entiendes, todos estos son formas poco dignas de seleccionar a un beneficiario de un derecho social, porque llamamos beneficios sociales, pero es que son derechos. Ven, Joan, y digamos con lo que hubo acá en Bogotá y las apps del COVID y todo esto, ese fue otro momento muy raro de esta pandemia, y pues, la cantidad de información que nos piden, por ejemplo, con todo lo del COVID, cada vez que entró a un centro comercial o una cosa así, que le piden a uno la cédula y todo eso, bueno, ¿quién está vigilando esa información? Por ejemplo, mi duda es, si entro a un centro comercial, a Carulla, lo que sea, y tengo que reportar que estuve ahí, ¿quién está vigilando qué hace Carulla o qué hace, no sé, un centro comercial con mis datos? Eso es un tema súper interesante y precisamente vuelve a mostrar lo que te decía al inicio, esa recolección de datos desmedida e incoherente, y que muchas veces no sirve para nada. Y lo que trato de decir es como, o sea, la idea detrás de esto es una idea epidemiológica, lo que llaman vigilancia epidemiológica. Entonces poder hacer ese rastreo de contacto, ¿no? Entonces, si esta persona dio positivo en COVID, entonces podemos, digamos, retrotraer hacia dónde ha ido esta persona y saber exactamente qué lugares ha visitado, con quién se ha tocado, con quién ha estado en contacto. La realidad es que eso dista mucho de la realidad. Ni tampoco, ni las aplicaciones como la que tratan de vender de Corona es capaz de hacer eso, también porque el Estado ha sido, digamos, él se cree muy innovador y cree que no debería usar los sistemas que para eso montó Google y Apple, que si quieren después hablamos de eso. Son sistemas que a través de Bluetooth logran determinar contactos y duración de los contactos, o por ejemplo también obligando a los empleadores y a los sitios a recolectar un montón de datos de a dónde ha ido cada persona. Pero entonces, si se han fijado, hay una diversidad de cómo se recoge eso, ¿no? Escanean una cédula, meten en un computador, lo anotan en una hoja. Hay un montón de diversidad de todo eso, y la realidad es que el Estado difícilmente puede hacer uso de todos esos datos que están desconectados, desmedidos y que no funcionan, no son interoperables entre sí. Y ya la segunda cuestión es que, pues primero, que eso no funciona mucho para salud pública, y que por el otro lado pues nos está metiendo un riesgo, y es el riesgo del miedo, y es que es bastante probable que en un país como el nuestro se dé violencia, digamos, hacia personas que, por ejemplo, dieron positivo en COVID, y ese tipo de cosas han pasado en otras partes del mundo, que los linchan, que los persiguen,
desaparecen, que les encierran, que hacen este tipo de cosas súper violentas. Y pues básicamente estas bases de datos están recolectando a cada sitio que se pisa, la tomada de temperatura. Entonces, por ejemplo, también se anota una persona más datos si una persona dio una cierta temperatura mayor, que ya la OMS ha dicho que eso no es una buena medición de posiblemente tener COVID. Es una persona que no tiene ni idea del tema, es un celador, un portero que está tomando la temperatura. Exactamente, y entonces recolectan estos datos y lo que puede pasar es pues, una explosión de miedo y violencia. Y eso en serio ha pasado en otras partes del mundo. En ese caso yo no sé si incluso esas bases de datos son comercializables por parte de... Uno entrega información que puede ser valiosa en los diferentes formatos que se entregan. ¿Quién está vigilando que una empresa, una tienda cualquiera que está haciendo eso no está comercializando esas bases de datos? Pues idealmente la Superintendencia de Industria y Comercio tiene una delegatura de protección de datos. Idealmente serían ellos. En el caso público, idealmente una procuraduría, si es que tuvieran una delegatura de protección de datos. La Procuraduría está obligada legalmente a hacer eso, a vigilar qué es lo que hace el Estado con los datos, pero al sol de hoy no tenemos una delegatura que se encargue de eso dentro de la Procuraduría. Entonces, idealmente esos dos actores, pero lo cierto es que la ley de protección de datos, infortunadamente, es por un lado una herramienta para protegernos. Si la sabemos usar bien, sabemos decir, no, yo no le voy a autorizar para hacer esto, pero también es a veces una reglamentación que hace posible la explotación de datos. Y en esencia, si tú llenas un consentimiento que se asume informado, es decir, usted consiente hacer tal cosa o hay una X por allá abajo, pues en esencia eso permitiría hacer casi cualquier cosa. Pues idealmente este tipo de datos son datos sensibles y no se deberían poder compartir a menos de que se llenen ciertos requerimientos de información. Gracias por escucharnos en esta entrevista. Si quieres escuchar la segunda parte, por favor, pendiente de nuestras redes sociales que vamos a publicarla la próxima semana. Esto fue Políticamente Desubicados. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube como Políticamente Desubicados y en Instagram como poli.desubicados.